En este primer Villamelón vamos a hablar de reputación de marcas y personas, liderazgo, burocracia y sustentabilidad. ¿Por qué todo esto cabe en un mismo círculo, en una misma cacerola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar porque tengo dos invitados. Y el primero es dos amigos. Antes que invitados, son dos muy buenos amigos. El tiempo me dice que así es y el tiempo me dirá que lo seguirá haciendo. Primero es Luis Arévalo. Luis es diseñador industrial con maestrías en marketing e innovación, emprendedor, cervecero, y dicen que es un bon vivant. Dicen. Durante más de 30 años colaboró en corporaciones internacionales con la visión de revolucionar la industria de bienes de consumo desde la perspectiva del diseño de empaque y la innovación en categorías como cuidado personal, cuidado del hogar, alimentos y bebidas, ¿no? Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, Kellogg, Mondelez, por ahí anduvo trabajando. Tiene una visión apasionada y eso para mí ha sido algo muy agradable descubrir. Una visión apasionada por el diseño, desde luego, y eso lo inspiró a escribir un libro que se llama Innovation Against the Bureaucratic Octopus: Transforming Bureaucracy into a Catalyst for Innovation. Innovación contra el pulpo burocrático, transformando la burocracia en un catalizador para la innovación. Y además también tiene su propia marca y fábrica de cerveza artesanal, de la cual vamos a hablar. Actualmente da conferencias y talleres en diferentes eventos y foros y aborda temas como innovación, liderazgo, sostenibilidad, design thinking, liderazgo y emprendimiento. Bueno, voy a sentar a Luis a platicar con otro gran amigo de muchos años, Armando Reyes. Armando es ingeniero industrial con MBA en marketing, más de 25 años de experiencia liderando políticas públicas como ejecutivo senior de asuntos gubernamentales y estrategias de posicionamiento corporativo para empresas globales en sectores automotriz, tecnológico, de movilidad y de consumo regulado. Trabajó en Uber, Mobike, negoció con éxito marcos regulatorios e innovadores. En Toyota respaldó la obtención de más de $300 millones en incentivos anuales. Como líder de áreas de cumplimiento normativo en Toyota y Philip Morris, representó a las dos empresas ante altos funcionarios gubernamentales, asociaciones de sus respectivos sectores. Bueno, en los últimos años, y de ahí viene la conversación que hemos tenido recientemente Armando y yo, ha liderado unas startups en inteligencia estratégica y medios de comunicación, en las cuales se ha abocado a integrar tecnologías basadas en la inteligencia artificial, no podemos dejar pasar ese tema, para la toma de decisiones empresariales y la gestión de reputación. Esos son mis dos invitados, esos dos son mis dos amigos, esos son mis dos padrinos, estarán a cuadro aquí. Y ahora sí, ¿qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Como se dice ahora, amigo. Luis ya se estaba yendo y regresó, mira, qué bueno. pensé que te estaba dando miedo, compadre, pero ya vi que no. No, para nada. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Buenos días. Todo bien por acá, gracias. ¿Cómo les va en este inicio de verano en la Ciudad de México, en Querétaro y en Guadalajara? Porque esto es regional, nacional y próximamente internacional. ¿Cómo estás, Armando? Bien, muchas gracias, Beto. Gracias, Luis. Pues muy contento de estar aquí de padrino, como bien dices, también haciendo pininos en estas cosas de este lado. Y bueno, muy contento de poder compartir pues una visión de un humilde peregrino, de ninguna manera experto, más bien estoy más del lado del Villamelón que de ser un experto, pero bueno, con algunas aventuras y travesuras que hemos hecho. Y bueno, muy contento de participar, gracias. Buenísimo. Luis, ¿qué onda contigo? ¿Cómo andas? Pues ¿Cómo también, te trata la vida? Bastante bien, afortunadamente aquí en Guadalajara, pues un clima un poco húmedo, caliente, pero bueno, pues así es Guadalajara, ¿no? Comentabas al principio acerca de que somos amigos, pues sí, somos amigos desde el kinder, o más bien casi nos conocimos desde que nacimos, ¿no? Entonces yo creo que sí. Lo decías muy claramente, ¿no? Somos amigos y el tiempo lo dice y lo seguirá diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, venga. Aquí también muy contento con participar. Y
Gracias por lo que me dicen. Gracias por estar aquí otra vez. ¿Y ya se conocían ustedes? No. ¿Ya saben qué hacer cada quien? No se conocían, efectivamente. Una de las ideas de estas conversaciones es no solamente platicar con gente que admiro y que quiero, de quien quiero aprender, sino también que la gente se conozca y que haya conversaciones que generen nuevas ideas y que haya debate, pero que haya acuerdos y que haya pues, conclusiones interesantes, ¿no? No hay nada aspiracional ahí, pero pues efectivamente no se conocían, ya se conocen. Yo sé, y por eso los presenté, que tienen algunas, tanto experiencias profesionales en común, me refiero en su desenvolvimiento profesional, pero pues también son ochenteros, son jóvenes como yo, tienen más pelo que yo, eso sí. Y somos parte de una generación que, sin que esto quiera hacer que segmente a la audiencia, pues sí somos generación X clavadísimos, ¿no? Entonces, vemos la vida de una forma y vemos los retos de una forma particular. Así que bueno, encantado de tenerlos aquí. Voy a empezar con un mea culpa, así le llamo, mea culpa. Yo soy un villamelón que ha crecido o que me he desarrollado en los últimos también más de 20 y tantos años, atendiendo a corporaciones en sus ejecuciones de comunicación estratégica, específicamente eventos corporativos y ejecuciones de comunicación. Y entonces me considero un villamelón de las narrativas construidas, implementadas y administradas por estas empresas para sus marcas, sus divisiones de negocio, incluso hasta para el manejo de crisis, ¿no? O sea, siempre me ha llamado mucho la atención cómo se construye una narrativa y cómo se implementa, cómo se administra y luego cómo se contiene en una crisis. Pero también el tema del diseño gráfico, el tema de la comunicación gráfica, el tema del amor a una marca, cómo estratégicamente es especial y relevante para una empresa que tiene marcas de consumo o que tiene marcas de no consumo, pero que está en ciertos sectores, ¿no? Entonces, pues inauguremos este bloque que es reputación, porque creo que ambos áreas de actividad, me refiero a la construcción, las narrativas, pero también el tema del diseño gráfico, diseño industrial, diseño de empaque, tienen mucho que ver. Entonces, primero le pregunto a Armando, ¿qué es reputación? En general, ¿qué es reputación? Muchas gracias, Beto. Pues, digo, hay muchas acepciones en temas de reputación o con respecto a lo que significa, pero hablemos de algo muy coloquial o muy sencillo. Simplemente es cómo te ven los demás, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un producto, puede ser una empresa, pero lo importante es cómo te ven. Y existen, pues, dentro de eso variaciones a, bueno, tienes una buena reputación o tienes una mala reputación. Y yo lo veo como algo muy, muy pragmático, muy sencillo. Es qué tanta congruencia, coherencia y consistencia tienes como persona, tiene una empresa en lo que dice y hace y sostiene en el tiempo, o un producto que puede ser interesante para un mercado o para un cliente, ¿no? Y ahí creo que Luis es más experto en ese tema, pero simplemente es, pues, cómo te ven y qué haces tú en la gestión del tiempo o de una estrategia para mantener esa imagen pública que tienes y que, pues, te interesa prevalecer. Voy a poner un caso muy, muy burdo y muy simplón, pero pues tienes a un presidente de un país que su reputación esencialmente es, pues, como la persona muy fuerte, muy mano dura y que le gusta empezar las negociaciones pues con un golpe de mesa y después hablamos de un acuerdo, ¿no? Muy diferente a lo que podría ser una filosofía japonesa de ganar, ganar y de ir construyendo acuerdos con base en las necesidades del otro. Y ahí la dejo para darle espacio a Luis. Entonces, bueno, dentro de
de lo que yo pienso, pues eso sería un poco como lo que es reputación. Ok, esa desde tu trinchera es la perspectiva. Y para Luis, ¿cómo se construye o se destruye la reputación? Fíjate, la pregunta no es la misma. ¿Cómo se construye o se destruye desde tu perspectiva, desde tu ámbito en el que has desarrollado? Perfecto. Y yo creo que lo dijo muy bien Armando, ¿no? La reputación es una percepción colectiva. Y ¿cómo se construye? Se construye a base, y muchas veces tarda muchísimos años, pero a base de darle confianza, ¿no? Y confianza a los consumidores, confianza a los inversionistas, confianza a los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tarda mucho en construirse, ¿no? No es algo que se construya de la noche a la mañana. El asunto es que para perderse se puede perder de un instante a otro, ¿no? Entonces, esa es la fragilidad que tiene la reputación. Y eso, y lo vamos a hablar después, nos va a llevar a que la reputación al final pues va a ser uno de los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta cuando se toman decisiones importantes en una empresa, ¿no? Siempre pensando en la reputación. Por lo menos en las empresas que yo he trabajado, empresas globales, la reputación siempre ha sido una limitante para muchas cosas, ¿no? Se cuida porque se tiene que cuidar, pero pues al final limita, ¿no? Wow. Ahí están las dos perspectivas. Ahora vamos a platicar. Y eso, a ver, el que la quiera tomar primero, ¿qué pesa más en cuanto a reputación? Hablando de la perspectiva de una corporación o de un emprendimiento incluso que está iniciando y creando una marca o justamente tratando de generar reputación para ella. ¿Qué pesa más? ¿Una buena experiencia de usuario o el cliente final? ¿O una narrativa que sea eficiente en cuanto a estrategia de comunicación y relaciones públicas? O sea, literalmente, crea mejor reputación llegar al anaquel y encontrar un empaque diferente al que vi la semana pasada, pero que verdaderamente me atrae, del que me enamoro. ¿O es reputación ver 17 notas de esa marca en cuanto a cómo van sus indicadores financieros en el último trimestre? ¿Quién la quiere? A ver, yo. Y voy a hacer un twist un poquito a tu pregunta, porque yo creo que aquí, y voy a hacer una diferenciación interesante, ¿no? La diferenciación entre una empresa global y una startup precisamente es la reputación. Porque las empresas globales, pues como tienen esa reputación y todo, se mueven muy lentamente, las tomas de decisiones son muy lentas y todo, ¿no? Y una startup, lo que tiene, como no tiene reputación, no tiene nada que perder, entonces tiene menos que perder, arriesgar, ¿no?, a muchas más cosas. Así es, se puede arriesgar a muchas más cosas, ¿no? Y a tu pregunta, pues sí, yo puedo hacer algo completamente diferente en el anaquel, porque pues no tengo esa reputación que perder, ¿no? Y si ves, por ejemplo, los empaques voy a hablar de Colgate porque pues, es lo que conozco. Si ves los empaques de Colgate, pues llevan muchísimos años iguales. O sea, si ves, por ejemplo, el tubo de crema dental, lleva 129 años en tubo, ¿no? Entonces, pues, para que hagan algo diferente va a estar muy difícil, ¿no? Y hablando de la parte gráfica, pues también es muy conservador, ¿no? Porque la gente lo identifica, porque ya van y saben dónde está, en qué anaquel está, qué colores usa y todo. Entonces, para hacer algo diferente es muy difícil con una empresa que tiene una reputación a una empresa startup que no tiene una reputación. Y ahí es donde está la oportunidad de las startups, ¿no? De realmente darle ese punch a sus productos que muchas veces las empresas globales, los grandes monstruos, no tienen. Claro. Y a mí ahí me brinca una duda de anaquel, que es ¿por qué la caja de cereal sigue siendo la misma, con el mismo cierrecito? Y solamente una vez en mi vida, de más de 50 años, he visto que alguien, que fue Kellogg's, me acuerdo, que innovaron en cómo se doblaba la caja arriba y salía una lengüetita y así, y no duró nada, porque seguramente a la gente no le gustó. Luego me platicarás de eso, Luis. Pero yo creo que tiene que ver con la reputación. No, a ver, si mi reputación baja, pues vendo menos, y vender menos es inaceptable, ¿no? ¿Tú qué dices, Armando, de esto?
Sí, digo, comparto completamente lo que dice Luis. Y básicamente, si quisiera resumirlo de alguna manera en una frase muy rápida, es qué tanto costo vas a tener en una decisión como empresa. Llevas 100 años en el mercado, tu producto es líder, y si te mueves 1 centímetro o cambias el nivel del anaquel de estar al nivel de la vista al piso, pues puedes caer en tus ventas. A una empresa como en las que trabajé de transporte privado de personal, en donde pues era de reciente creación, se iba a pelear contra los taxis, y si bien es cierto que había mucho que proteger, una reputación de un servicio de calidad, etcétera, pues sí te puedes arrojar o aventar un poquito más, o acercarte más al precipicio para poder crear esa imagen y ese valor agregado. ¿Por qué? Pues como acabas de llegar, pues a lo mejor lo que vas a perder es poco, ¿no? En caso de una pifia, que hubo muchas en muchos estados de la República que me tocó ver, pero pues al final de cuentas no es tanto ruido que si Kellogg's o Colgate cambian el empaque y resulta ser que de buenas a primeras se les caen las ventas al 50% y la reputación de 100 años se puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, claro, definitivamente, pues cuidar para empresas ya más establecidas y con mucho más valor en equity o en el mercado, un posicionamiento de mercado en el pie muy grande, pues es mucho más complicado tomar una decisión que te pueda generar una reputación negativa o poner en riesgo tu reputación, que una empresa que acaba de llegar y que lo que necesita incluso es notoriedad y por lo tanto se va a arriesgar mucho más la toma de decisiones. Ok, o sea, básicamente tiene que ver con tener más o menos que perder tomando Exacto. Decisiones que puedan afectar la reputación, ¿no? Y eso se les ve a veces temerosos a y déjame ponerte, sí, y perdón que te interrumpa, déjame poner una tercera vía. ¿Qué pasa con una empresa cuyo mercado es súper regulado y está en la rayita de lo que debería de ser, ¿no? Digo, y obviamente no voy a hablar de marcas ni nada, pero pues una farma. Dices tú, ¿no? Ajá, exacto. Un farma está hiperregulado, en donde pues tienes que tomar medicamentos, que tienen que estar súper probados porque tantito que salga algo mal y empiezas a tener problemas reputacionales que te matan. Vamos a pensar en farmacovigilancia y un tema de cosas que son muy, muy estrictos en el seguimiento de esa industria, ¿no? Pongamos el caso de Ozempic, de Novo Nordisk. Medicamento creado para... Novo Nordisk, creado para la diabetes, y resulta que alguien encontró que sirve para bajar de peso brutalmente. Entonces, pues empiezan a comercializar ese producto, llevan, pues creo que es la empresa con mayor crecimiento de valor en el planeta, me refiero a farmacéuticas. Y es un boom además, ¿no? O sea, porque salieron otras. Sí, de hecho ellos mismos se quedaron su competencia. En Estados Unidos es adelgazas porque adelgazas. Exacto, ya, o sea, ya podríamos decir que eres gordo, pero porque no te alcanza para comprar el Ozempic, ¿no? Pues sí, ya. Me acabas de exhibir. Híjole, pues ya somos dos. El caso es que este tipo de empresas que tienen que cuidarse mucho, pues ahorita empieza a haber ciertos estudios ya de largo plazo en el mercado que indican que tiene efectos colaterales muy importantes en la salud humana. Entonces ahí, pues ese crecimiento espectacular y exponencial, incluso creando un producto igualito en la molécula, pero con pruebas FDA diferentes para que sea de casi over the counter, pues ya no está tan fácil. Resulta que te lastima el hígado y otras cosas que no soy experto, pero es lo que he leído. Entonces tiene que cuidar su reputación y tiene que poner mucha atención en esas cosas, ¿no? Wow.